las diferentes engangas que posee el Tata Batalla Iraca Batalla Mundo. Deja mucho que decir a la vista de todos ustedes. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el palero realiza diferentes trabajos, en este caso con Centella, la dueña de los espíritus. Cada trabajo que se realice representa las formas primitivas de Munanzo Congo, Munda Praca, Monte tiene Garabato, Mombala, de Indokin Mayombe, donde la representación de todas estas formas primitivas nos deja paso a paso el conocimiento que tiene Batalla al expresarlos a todos ustedes. Hoy vamos a dar un grano más de arena a aquello que ya usted conoce y que de un modo o de otro ha estado sin conocer, sobre todo en este Monanzo Congo, Munda Praca, Monte tiene Garabato, Mombala, Dokin Mayombe. Willy y yo dicen ganga, queaco, dicen carajo. Ya está que en Sara, dice pasucular, dice lo en combo, carajo. Dice, ya va con licencia, dicen de centella. Dice, va con licencia, dice de todo un fumbe que cuenta en ganga. Dice, ya va, dicen Sara, dicen en Muniá. Dice, ya va en Sara, dicen carajo, dicen, como dicen todo en cosa. Dicen carajo, dicen quitar, dicen todo un fumbe que cuenta, dicen en combo. Dice, va con licencia, dicen todo un día, me dice de abue. Dicen queaco, dicen sila. Dice queaco, lonfinda. Dicen carajo. Dice, ya va, dice oruba, dicen carajo, dicen los cuatro, dicen viento. Dicen carajo. Dice, ya va, dicen queaco, dicen sila. Dicen, ya va, dicen sará, dicen los macureré. Dice, ya va, dicen sará, como dicen los criollos, dicen los madrugá. Si trabaja alante de estos fundamentos, debes estar libre de actos sexuales, ya que cuando usted hace el acto sexual y después trabaja con los fundamentos, usted se va a aflojar usted y va a aflojar a los fundamentos. Podemos ver las diferentes patipembas o signos que representan a diferentes identidades, diferentes engangas que tiene o posee Batalla, dando así a conocer una vez más sobre estas formas primitivas, realizando así especie de una centella para trabajar directo y para hacer un trabajo para limpiar el encombo, para limpiar el cuerpo y sobre todo una ofrenda a Centella, la dueña de los espíritus. Muchas veces nos hemos preguntado si en realidad necesitamos ir al cementerio, a Campofinda, o tenemos que ir a Cunanfinda, al monte, o trabajar dentro del monte, Mositu, y así realizar los trabajos. Yo creo que estos trabajos deben hacerse en la macureré, en la madrugada, para así llamar a Centella, la dueña de los espíritus. Todo fundamento de enganga debe tener el caracol de 9 sayas o 9 sayas o 7 sayas. Este caracol es la puerta abierta al cementerio para usted tener que jalar espíritus en necesidad de ir a Enfinda a buscarlo directamente. Claro que si usted trae un espíritu con su nombre o trae un pedazo de caicoma de hueso, usted va a traer a ese espíritu más directo. Después usted lo va a procesar. Muchas veces a estos espíritus le damos candela
le prendemos fula, pólvora, para hacerlo mucho más fuerte. De todas las maneras que existen para trabajar, el palero las utiliza, si tiene los conocimientos, casi todas. A lo lejos se oye mazinguila, se oyen los tambores. Se trabaja la mayumba, se trabaja la brujería. En bonga, a los inquisi de enganga le dice a los espíritus que venga. Y utiliza caicoma, hueso de muerto. Estas engangas son poderosas con el paso del tiempo y de los años. Como hemos dicho en otro programa, que esta religión no se hace en 2 días. El palero llama a los espíritus y ofrece menga, sangre de gallo, de ensusu, de meme, de chivo, y embonda hasta con la propia calunga en mal. Kifunga, calunga, habla con el fondo del mal, arrea, quindamba, quini, quindempu, y manda brujería y espíritu en forma de remolino. Lucamba, Macureré, Malofe, Mojinganga, Mucuá, Divata, Urian Mundeli. En la sombra, en la madrugada, Urian, los chichiricú, un principal Enzo de Enganga, un inquisi, come a un Mundeli. El palero quita toda la brujería que tiene para virarla en contra de sus enemigos. Esto siempre sucede en los trabajos buenos o malos, que el palero se limpia de todas las cosas malas para así mandarle estos espíritus en contra de otras personas. Cuando el palero Yalemba nace, jura bueno o jura malo. Las engangas se trabaja bueno o malo, dependiendo del tata que haga los trabajos. Las engangas, simplemente quitándole el crucifijo, ya no son engangas cristianas. Las engangas cristianas llevan crucifijo. Las engangas cristianas no comen engruños, no comen gato. Las engangas de Sarabanda sí comen perro. ¡Wow! El palero puede cavar una cabalonga, una tumba. El palero, por medio de esta fruta granada, va a presentar un trabajo a los espíritus en ofrenda a ellos, a Centella, a la dueña de los espíritus. Esto va a servir como especie de una enganga para que los espíritus se alimenten utilizando una semilla de mamey para abrir los caminos de la persona por medio de 7 rayos y Sasi Santa Bárbara bendita. Nunca puede menospreciar a su enemigo. Cuando usted tiene una guerra de espíritu con otro bangulero, debe amarrar la mamba siré, las 4 esquinas, mandar mazango y realizar los trabajos necesarios antes de comenzar una guerra con otro palero. Recuerde que lo primero que tiene que hacer es tratar de buscar tierra de la puerta o de la esquina de donde vive ese enemigo para así realizar y hacer mazango y mantener las 4 esquinas amarradas en tu munanzo congo adentro de tu enganga para que esos espíritus que usted manda puedan llegar directamente. El palero utiliza un colmillo
de jabalí utiliza piedra o coral de mar, va utilizando diferentes palos para así atraer en cimbo, en bongo, para que abra los caminos y que venga el desenvolvimiento monetario. Cimbo en bongo, dinero bastante. De esta forma se realiza el trabajo. Va pidiendo a los espíritus de Nganga que le ayuden a vencer cualquier obstáculo que él tenga. Toda esa brujería que ha sido enviada o echada por otro palero va a ser virada junto a este trabajo. El palero le dice a los inquisi de Nganga, Wendilanga, Wendilanga. Quiere decir que manda al espíritu que vaya andando. Wendilanga, Calafunga, Encila. Ve caminando por los caminos para que vaya limpiando todo escollo, toda cosa mala que tiene el palero. Siempre hay que preparar el imprecio Santioco, las 4 esquinas, ir al cuilo, al río y muchas veces hacer ofrenda a Mamá Chola, la caridad del cobre, para el desenvolvimiento monetario. Siempre que trabajamos con Mamá Chola tenemos que trabajar con Mamá Ombó, la Virgen de Regla, porque así trabajamos con las dos aguas. Usted no puede trabajar con Mariquilla Agüe y sin mencionar a Mamá Ombó, la Virgen de Regla, que es la muertera y la que va a estar en combinación con este trabajo utilizando agua dulce y agua de mar. Pide a los espíritus que quite los quenseres, los espíritus malos. Muchas veces el palero prende quinquínfula, prende candela para que se vayan todas las cosas malas. El palero siré en Sara o trabaja. Momo, yo, en Bonda, con los inquisis de Nganga. Hablo con los muertos para que estos me ayuden a quitar todas las cosas malas y abrir los caminos. Muchas veces el palero utiliza cangri mazango, hojas de maíz, cangri mazango, utilizando así el camino de Tatapansua, que es el dueño de la hoja de maíz. El palero puede realizar trabajo en Muniá a la luz del día o Macureré en la madrugada. ¿Cuántas veces hemos estado planificando trabajo y tratando por todos los medios de que estos trabajos surtan efecto, siempre llevando los pasos necesarios que el palero necesita para su ensara? Vamos a pasar a otro segmento, ya que este tiempo se nos ha terminado. Vamos a presentar una firma con el nombre de la persona